Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Alberto Reyes Salvador, soy el profesor de artes del Colegio Boston. Esta clase va dirigido para los chicos de quinto de primaria, sexto de primaria de sus tres planteles: plantel Chichén, plantel Quintana Roo, plantel Ixcún, abarcando el tema de teatro. Comenzamos. Ok, chicos, para continuar, vamos a hacer una retroalimentación, pero no nada más del teatro, sino del arte en general, ¿verdad? Es importante que en el mundo también del teatro conozcas de música, conozcas de pintura y también conozcas de teatro. La música, para que recuerda que es fundamental, no nada más el actuar, sino saber cantar, ¿sí? Y lo que es la pintura, ¿para qué te va a servir en el mundo del teatro? Fácil, para todo lo que es el escenario, la parte escénica, ¿verdad? Bien, vamos a empezar primero hablando un poco de la historia del teatro. Bueno, el teatro nace en Grecia, en Atenas, ¿verdad? Alrededor de los siglos 5 y 6 antes de Cristo. Los griegos fueron los primeros en realizar las obras de teatro. Pero ¿por qué se dio esa parte? Bueno, cuenta la historia que Dionisio era el rey del vino y de la vegetación, y toda la gente se congregaba en una fecha muy importante para pedir a ese dios que tuvieran productos para poder tomar el vino y para que la vegetación vaya creciendo. Entonces ellos se ponían a hacer unos juegos al inicio, y poco a poco este tipo de juegos fue cambiando hasta hacer una representación del mismo dios Dionisio. Entonces de ahí es donde sale la primera parte del teatro. Fue tanto el auge que tuvo en Grecia que todos los pueblos cercanos se mandaron a construir teatros para que todas las familias puedan disfrutar de esta parte, ¿verdad? Pero cuando fue conquistada por Roma, Roma optó el teatro como propio, podríamos llamarlo. Lo único que hizo fue cambiar la estructura, porque los griegos, su teatro constaba de tres partes: para el público, la parte escénica y la parte orquestal, ¿verdad? Porque también en ese tiempo ya los músicos ya existían, tal vez no como tal como una orquesta, pero sí hacían ritmos y varias cosas, ¿verdad? Que pudieran hacer que el teatro sea un poquito más divertido. Pero anteriormente el teatro no tenía sillas, simplemente ibas, te ponías de pie y contemplabas o analizabas todo lo que estaba pasando. Entonces cuando llegaron los romanos, se llevaron el teatro para a la ciudad de Roma. Ellos son los que inventaron lo que son las gradas, ¿verdad? Lo que hoy tenemos en los estadios, el Coliseo Romano, los estadios de fútbol, en todas las canchas, pues esos lo inventaron los romanos, ¿verdad? Para que el público pueda ver y pueda ser un espectador y esté más cómodo. Entonces fue el único cambio que hicieron de los escenarios de Grecia para los escenarios romanos. Bien, pero siempre ha constado de dos partes fundamentales el teatro. El teatro se divide en dos, ¿verdad? El teatro, la dramatización, y lo que es el teatro en comedia. Me imagino que si has visto esas dos caritas, ¿verdad? Una carita triste y una carita alegre del teatro. Son dos máscaras. Bueno, esas máscaras, ¿por qué salieron? Simplemente que anteriormente en la cultura griega ocupaban esas máscaras, pero por dentro tenían como un megáfono, ¿verdad? Porque recordemos que no existían micrófonos, no existían nada, y eso ayudaba a que cuando el actor hablara sonara un poquito más fuerte, y tal vez la última persona que estaba hasta atrás parada tal vez pudiera entender un poquito, ¿verdad? Ahora bien, para eso servía, y también servía para las facciones que daban. Si de repente ibas a sonreír o toda la parte que te tocaba interpretar era en sonrisa, agarrabas la máscara de comedia, tenías tu máscara y con eso ibas actuando, ¿verdad? Pero también, aparte de eso, servía como un megáfono para que la gente pudiera escuchar, hacía acústica y sobre eso se trabajaba, ¿verdad? Entonces esas dos máscaras lo inventaron los griegos, ¿verdad? Es el drama y es la comedia. Pero el drama no es otra cosa más que contar la historia de algún personaje. Como su nombre lo dice, drama significa hacer, no quiere decir algo trágico. Drama aquí significa hacer, ¿ok? Entonces, cuenta la historia de algún personaje que se tiene que ir envolviendo en varias cosas para llegar a solucionarlas él mismo. Entonces, a eso se le llama drama. Ahora bien, la comedia,
en ese tiempo la comedia fue agarrar las partes tal vez políticas o religiosas y convertirlas en formas graciosas, ¿verdad? Hablar sobre esos temas, pero más que hablarlo era como criticarlos para que la gente se pudiera reír y ellos y a eso se le conocía como comedia, ¿verdad? Y también cuando llegaron los romanos todo eso se fue para allá, pero allá empezó el auge más grande. Ya no solamente se veía como algo para ir a distraerse, sino ya se englobó como un arte en general, el arte de las formas escénicas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la parte fundamental del teatro, era conocer, ¿verdad? Que fue en honor al dios Dionisio, que era el dios del vino y de la vegetación. Fundamental conocer la historia del teatro, muy fundamental. ¿Para qué? Para que cuando te pregunten tengas tema de qué hablar respecto a teatro, ¿verdad? Pero así como aprendimos partes del teatro, también es fundamental aprender historia de la pintura y la historia de la música, ¿verdad? Entonces, pero en el teatro engloba todo eso, incluso también puede englobar lo que es la danza. Recordemos que en los musicales es una obra de teatro pero cantada, donde hay bailes, donde te toca cantar. No solamente nos vamos a dedicar a actuar, sino también al momento que te toque bailar, pues ahí pues vas a tener que hacer una serie de movimientos o coreografías que van a ayudar a la interpretación para que la gente pudiera entender esa parte. ¿Ok? Entonces, fundamental conocer de los tres tipos de artes que vamos a ver: teatro, música y pintura, ¿verdad? Conocer un poquito de cada uno. Entonces, con respecto a este tema, me vas a hacer ese trabajo, vas a hacer una investigación. Tú ya eres alumno grande, ¿verdad? Quinto y sexto ya son los más grandes de la primaria. Entonces, me vas a hacer una investigación que abarque los orígenes del teatro, ¿verdad? Abarcando lo que te acabo de decir, la comedia y el drama. Y también hablar un poquito del dios Dionisio, que es fundamental conocer esta parte de la historia del teatro. Recuerda que se vivió en los siglos 5 y en los siglos 6 antes de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces me vas a hacer ese trabajo con respecto al teatro. Ok, ahora bien, vamos a hablar sobre las artes visuales, ¿verdad? Las artes visuales engloban una serie de artes. Un ejemplo: la escultura, la arquitectura, la pintura, ¿verdad? Son tres formas de artes fundamentales en el arte visual. Recordemos que el teatro era el arte literario, era el arte de letras, dramatización, comedias, toda esa parte. Es más, la parte escénica que tienes que estar representando, la parte literaria. Ahora bien, vamos con la parte visual. En la parte visual, vuelvo a repetir, se encuentran esos tres géneros. Pero aquí vamos a hablar desde los orígenes. Si nosotros nos remontamos hacia el hombre de la prehistoria, ¿verdad? Hay investigaciones que han hecho los grandes arqueólogos en donde, por ejemplo, los faraones, ¿verdad? Cómo dibujaban a los faraones o cómo iban moldeando las estatuas. Entonces, ya desde ahí ya tenemos un gane en lo que es la parte escénica, pero nos podemos remontar aún muchísimo más, ¿verdad? Hemos visto en la televisión que han encontrado cuevas con diferentes dibujos de animales en ese tiempo, que el hombre prehistórico intentó hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? Recordemos que todo lo que son los colores se sacan de la misma naturaleza, del barro, se sacan de las hojas, se saca de los troncos, se saca de las flores. Entonces el mismo hombre iba con sus dedos tratando de hacer los dibujos, o por lo menos ya plasmaba su propia mano. Entonces eso es parte de la historia, pero así como empezó desde el hombre de la prehistoria, se fue evolucionando hasta nuestra actualidad. Pero en esta evolución aparecieron varios personajes fundamentales. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. La historia de Leonardo da Vinci ya la conoces porque la vimos en una clase en el Zoom, pero podemos hablar un poquito de un personaje fundamental también que abarcó esas tres partes en lo que es el arte visual, ¿verdad? Podemos hablar de Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel Buonarroti no solamente era pintor, sino fue escultor y también fue arquitecto. Entonces, obras fundamentales de él, ¿verdad? Aquí en Cancún hay una réplica de la Capilla Sixtina, de la que él mismo pintó en el Vaticano. De hecho, que yo sepa, es la única réplica aprobada por dicha institución, podríamos decirle, que es
fue aprobada y la pusieron aquí en Cancún. Entonces, tú puedes entrar y ver. Eso te va a servir muchísimo para que puedas conocer un poquito desde la técnica que ocupaba. Te van a hablar de la técnica que estuvo ocupando, te van a hablar de los diferentes tipos de cuadros que hizo, ¿verdad? Pero no solamente se van a enfocar en la parte de pintura, sino también de la parte de la escultura. Recordemos que cuando Miguel Ángel terminó una escultura llamada Moisés, lo terminó, lo único que dijo a esta escultura, lo único que le hace falta es hablar, porque quedó tan idéntico, o sea, los rasgos físicos de la persona, tanto como de la ropa, quedaron espectaculares. Pero recordemos que eso fue cambiando hasta nuestra actualidad, ¿verdad? Hoy en día ya no solamente vemos este tipo de cuadros o este tipo de esculturas, se fueron modificando por diferentes tipos de técnicas, ¿verdad? Entró la técnica del cubismo, entró la técnica del puntillismo. Tal vez muchos criticaron a Picasso, tal vez no entendían cómo era el arte de Picasso, ¿verdad? Especialmente él fue el padre del cubismo. Una imagen del cubismo, por ejemplo, es esta, de Picasso, que como su nombre lo dice, con cubos, ¿verdad? Fue armando. Una persona la dibujó con cubos y le fue poniendo diferentes partes. Tal vez la mano era un cubo, la otra, un brazo, pues era un rectángulo, y así fue Picasso, jugando con los colores, pero también jugando él mismo con su propia imaginación. Algo importante que decía de la historia de Picasso es que le gustaba dibujar muchísimo desde niño, y entonces como en España se da mucho lo de los toros, ¿verdad? Él dice que cuando había una función, entonces él se iba y empezaba a dibujar al toro y al torero, y entonces él vendía sus dibujos afuera de la función, ¿verdad? Vendía y la gente le compraba, y con eso iba comprando más materiales, y así fue creciendo hasta que se convirtió en uno de los mejores pintores, ¿ok? Entonces él fue de la parte de la técnica del cubismo. Ahora, el puntillismo podemos encontrar obras de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh es el padre del puntillismo. Como su nombre lo dice, es dibujar por medio de puntos, ¿verdad? Le vas colocando puntos, y esos puntos te van a ir dando una forma de algún objeto o alguna persona. También fue criticado muchísimo Vincent van Gogh, pues en la historia dice que él hizo 900 cuadros, él pintó 900 cuadros, pero ninguno solo pudo vender en vida. Todos los cuadros que se vendieron de Vincent van Gogh fue después de muerte, ¿verdad? Entonces también la historia, pues puedes adentrarte un poquito sobre la vida de Vincent van Gogh. Vas a encontrar que él sufría mucho de esquizofrenia, tenía problemas mentales, incluso por sus mismos problemas mentales fue que se mutiló una oreja, ¿verdad? Entonces, cuadros preciosos de los girasoles, la noche estrellada, así podemos encontrar diferentes cuadros de Vincent van Gogh. Y así es como podemos llegar hasta nuestra actualidad con grandes pintores mexicanos. Frida Kahlo, Diego de Rivera, ¿verdad? Y podemos ir investigando poquito a poco cuáles son las obras que ellos hicieron aquí en México, o cuáles son las obras que ellos hicieron para convertirse en los grandes pintores reconocidos a nivel mundial. ¿Ok? Esa es la historia de las artes visuales. Ya vimos la historia de la arte escénica, de las artes visuales. Ahora vamos con las artes de los sonidos. En el arte de los sonidos tal vez es un poquito más fácil, podríamos decirlo, porque es lo que hoy en día estamos escuchando. ¿Quién en este mundo no ha escuchado una canción del artista que sea? Te subes en el transporte, hay música. Vas a un supermercado, hay música. Vas a la plaza y en las bocinitas para que te animen, empiezas a escuchar música. Toda la vida gira alrededor de la música, ¿verdad? Y en diferentes géneros musicales. Bien, pero también tuvo su proceso, así como el arte escénica y como las artes visuales desde sus orígenes, así también tuvo sus orígenes la música, empezando también con el hombre primitivo, intentando imitar los sonidos de la naturaleza, del agua, cómo cantaban los pajaritos, cómo sonaba el viento cuando había tormentas, ¿verdad? Entonces el hombre primitivo trataba de imitar, y así es como empezaron a salir los primeros sonidos. Y después empezaron con el primer instrumento. El primer instrumento que apareció en el mundo fue el instrumento de percusión, el instrumento de golpe. Ellos mismos hacían sus aplausos, sus golpes con piernas y sus tambores. Ya de ahí se fueron dando los instrumentos de viento, con huesos de seres humanos, con huesos de animales, ¿verdad? Ellos poco a poco fueron haciendo sus propias flautas. Eso es lo que va contando la historia hasta llegar a nuestra actualidad. Pero, ¿cómo sabemos
o qué podemos entender de las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cómo es que aparecieron, verdad? Bueno, te voy a contar un poquitito la historia. Esto lo deben de saber los chicos de primero y segundo porque es clase para ellos, ¿verdad? Pero es importante que remontemos esto también para quinto y sexto. La historia de cómo salieron los sonidos. Cuenta que una vez iba a caminar un matemático, Pitágoras, y a lo lejos se escuchaba que un herrero iba golpeando unos fierros. Y entonces él escuchaba que cada sonido iba cambiando. Entonces se asomó, iba viendo que tenía pedazos diferentes en tamaños, ¿verdad? Cortes diferentes. Y cada corte sonaba muy diferente. Entre más pequeñito era el metal, sonaba más agudo. Entre más largo era el metal, sonaba más grave. Entonces él llegó y empezó a cortar diferentes tamaños de metal y los iba golpeando e iba escuchando. Y ahí fue donde salieron los sonidos musicales, más no los nombres. Los nombres de do, re, mi, fa, sol, la, si se los dio un monje llamado Guido d'Arezzo, ¿verdad? El monje Guido d'Arezzo le puso los nombres do, re, mi, fa, sol, la, si por un himno que se cantaba a San Juan en latín, ¿verdad? Entonces de ahí salieron de las primeras estrofas de cada párrafo de ese himno, ¿verdad? Pero algo fundamental que debes de conocer es que al inicio no se llamaba do, re, mi, fa, sol, la, si, sino do se llamaba ut, era ut, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ok? Entonces es parte fundamental que tú puedes conocer en la historia del mundo del arte, especialmente en los sonidos. Y de ahí, ya sabes, apareció Wolfgang Amadeus Mozart, apareció Johann Sebastian Bach, apareció Beethoven, apareció Puccini, apareció Pachelbel, y así diferentes músicos que se fueron dando, ¿verdad? Incluso hay músicos en nuestra actualidad y cómo se van dividiendo los géneros entre jazz, entre pop, entre rock. Hoy en día ya no solamente es la música clásica que existió, que de esa música clásica jalaron todo para nuestra actualidad, ¿verdad? Cuando tú estudias una carrera, una licenciatura en música, no te van a enseñar a tocar pop, no te van a enseñar a tocar rock, no te van a enseñar a tocar banda, te enseñan a tocar música clásica, porque la música clásica es la parte más complicada de toda la música. Entonces, una vez que tú logres aprender a tocar la parte más difícil, ya puedes tocar el género que tú quieras, ya es más fácil. Aunque si vas a aprender y no vas a ir a una escuela, pues te van a enseñar solamente ese género, pero no vas a tener las bases como la puedes tener con la música clásica. Y así es como se fue derivando la historia de esas tres artes, ¿verdad? Del arte visual, del arte escénica y del arte de los sonidos. ¿Ok, chicos? Bueno, ahora te voy a pedir, te invito a que te pongas de pie, vamos a relajarnos para finalizar nuestra clase. ¿Ok? Vamos a estirarnos, por favor. Estírate, eso. Mueve los hombros hacia atrás en círculos. Ahora hacia adelante. Hombros arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Alto. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Ok, chicos, bueno, pues aquí vimos tres artes fundamentales. También la danza juega un papel fundamental en el mundo de las artes, ¿verdad? Pero esa la vamos a empezar a ver la siguiente clase. Ahí es donde nos vamos a ir remontando. ¿Ok? Bueno, campeón, pues por mi parte esto ha sido todo. Te recuerdo mi nombre, Jorge Alberto del Salvador. Soy el profesor de artes del Colegio Boston. Esta clase fue dirigida para los chicos de quinto de primaria, sexto de primaria de nuestros tres planteles. Plantel Chichén, plantel Quintana Roo, plantel Ixco. Hasta luego.